Muy buenos días, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en composición de funciones, el FOC, nuestro propósito es obtener el dominio y el rango de la función FOC, la función composición, ¿correcto? Listo. Ahora vamos a establecer primero qué es la función composición, para qué nos sirve. Tenemos dos funciones, g y f. Lo que queremos es reunirlas en una sola, trabajar en una sola función. ¿Qué es esa función composición FOC? Quiero que se fije que en la función composición FOC estoy colocándolo al revés, ¿correcto? Este g que estaba inicialmente está al final y el f que estaba al final está al inicio, está al revés, ¿ok? Listo. Vamos a establecer el dominio de esa función composición FOC. ¿Cómo se trabaja el dominio? Es los elementos del dominio de G, del primero, intersectados con aquellos elementos que coinciden que su G de X pertenece al dominio de F, ¿correcto? Los segundos elementos que pertenecen al dominio de F. Si eso cumple, esos elementos pertenecen al dominio de la función composición FOC, ¿correcto? Son aquellos elementos del dominio de G, del segundo, porque hemos indicado que está al revés, el dominio de G, intersectados con esos G de X que pertenezcan al dominio de F. Tenemos que cerrar un circuito que lo vamos a trabajar con un pequeño ejemplo ahora. Mire por aquí. Aquí nos están pidiendo, bueno, están dando las funciones f y g definidas por, ya tenemos nuestras dos funciones, nos piden determinar el dominio, también el rango, pero eso lo vamos a trabajar después. Primero el dominio. El dominio son los elementos de x que pertenecen al dominio de g. El dominio de g son todos los primeros elementos de g. ¿Quiénes son los primeros elementos de g? Es 4, 1, 9, 0 y menos 4. Esos son los primeros elementos de G, ¿correcto? Ahora también voy a colocar el dominio de F. El dominio de F es 5, 2, 1, menos 2 y 6. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros para obtener el dominio? Es cerrar un circuito. Miren, el circuito que queremos cerrar es aquellos elementos de G, de X, que estén incluidos en el dominio de F. El G de X estamos hablando del Y, del segundo elemento, ¿correcto? De G. A ver, hablando de G, ¿quiénes son sus segundos elementos? Sus segundos elementos, a ver, serían de 4, su segundo elemento es 2. De 1, su segundo elemento es menos 2. De 9 es 11. De 0 es 6. Y de menos 4 es 5. ¿Correcto? Para que pueda aceptar como dominio los que están aquí, debe cumplir que sus G de X estén en el dominio de F. O sea, esos elementos tienen que estar en el dominio de F. Si están, lo acepto como elemento, como parte del dominio, esto de aquí. Cada uno de ellos. Lo tengo que revisar uno por uno. Veamos, cerremos el circuito. Comienzo con 4. ¿Su G de X pertenece al dominio de F? Sí, ahí está. Mire, este 2 pertenece a ese dominio de F. Perfecto, por lo tanto 4 está en el dominio. Perfecto. Seguimos, vamos con 1. 1, su G de X es menos 2. ¿Pertenece al dominio? Sí, pertenece al dominio. Ahí está. Significa que 1 está en el dominio de la función FOC. Continuemos. 9. 9, su G de X es 11. 11 se encuentra en el dominio de F. ¿Su G de X se encuentra en el dominio? No. Por lo tanto, simplemente ese 11 lo descartamos. Prosigamos, vamos con 0. 0. Veamos su G de X. 6. ¿Está? Sí está. Significa que 0
está en el dominio de la función composición. Y por último, el menos 4. A ver, menos 4, que su g de x es 5. ¿Se encuentra? Sí, se encuentra. Aquí está. ¿Cómo se encuentra? Vamos a colocar aquí que ese menos 4 pertenece al dominio de la función composición. ¿Correcto? Recuerde que tiene que ver cada elemento del dominio, tengo que ver que su g de x pertenezca al dominio de f, de la segunda función. Ahora vamos a calcular el rango. Profesor, ¿y cómo se calcula el rango? Para eso necesitamos trabajar con la función FOC. La función FOC de x es el f de g de x, como si fueran polinomios, ¿ok? F de g de x, en ese orden. Entonces, quiero el rango. Entonces vamos a calcular cada uno de los elementos de la función composición. Colocamos por aquí nosotros. Si quiero FOC, nosotros sabemos que el FOC es lo mismo que ¿quién? Que f de g de x. Eso es lo que hemos aprendido en su momento. Entonces vamos a trabajar uno por uno. ¿Correcto? Vamos a trabajar uno por uno. Queremos f de g de cada uno de estos elementos, ¿correcto? Pero solamente voy a trabajar con los elementos del dominio de estos, ya no con todo lo que trabajé aquí, solamente el dominio que hemos calculado. Entonces vamos primero con el número 4, f de g de 4. Yo coloco aquí f de g de 4. ¿Quién es g de 4? G de 4 es 2. ¿Y quién es f de 2? F de 2 es 7. Ya tenemos el primer elemento. Vamos al siguiente elemento. Sería f de g de 1. Sería f de g de 1. G de 1 es menos 2. Y f de menos 2 es 4. Prosigamos. Ahora f de g de 0. F de g de 0. G de 0. G de 0 es 6. Y f de 6 es menos 3. Por último, f de g de menos 4. F de g de menos 4 es igual a f de, aquí comenzamos, de menos 4, ¿no? Primero, g de menos 4. G de menos 4 es 5. Y f de 5 es 9. Entonces, significa que cada uno de estos elementos que nos ha salido es el rango de la función, ¿ok? De la función composición FOC. 7, 4, aquí anoto, 7, 4, menos 3 y 9. ¿Ok? Recuerde que la función FOC es el f de g de x. ¿Ok? Eso es lo que hemos trabajado en la teoría. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos, vamos al siguiente. Nos dicen, sean las funciones f, g y h. Nos dicen que f de x vale tanto, g de x vale tanto y h de x es tanto. Cada uno su regla de correspondencia, donde x pertenece a los reales, aquí también, y x en este caso es mayor que 2. ¿Es importante eso? Sí, porque nos están dando el dominio donde se va a trabajar. Pero un detalle, aquí nos dicen que x es mayor que 2. Si nosotros tendríamos que hacer una restricción, es indicar que este denominador no debe ser 0, ¿no? Porque x no debe ser 0, ya que todo número entre 0 no existe. Entonces, tendríamos que decir que x es diferente de 0, pero como aquí dice que x es mayor que 2, ya no hay necesidad de hacer la restricción, porque el 0, que no debe ser, no cumple, ya no está aquí, porque x es mayor que 2, ¿correcto? En este caso no hay necesidad de realizar una restricción, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a trabajar directamente el f de g, f o g o h, ¿correcto? Que es una función composición de 3, pero no me hago problema, lo trabajamos con calma. ¿Cómo lo trabajo los 3? Muy parecido a mi teoría, que hemos hecho aquí, que sería f de g
Entre comillas, ahí termina. Pero como hay una tercera función, le agrego f de g de h. ¿Correcto? F de g de h. ¿Para quién? Para el número 3. ¿Correcto? ¿Listo? Empecemos con calma. Primero que todo, vamos a calcular h de 3. H de 3 se obtiene reemplazando en la función. Pongo f de g de h de 3. Sería 4 menos 6 entre 3. ¿Correcto? Simplemente reemplazamos en la función h. Seguimos f de g de 6 entre 3 es 2. 4 menos 2 sigue siendo 2. ¿Correcto? Ahora nos queda f de g de 2. Trabajamos ahora g de 2. G de 2, si miramos nuestra función, aquí reemplazamos 2. Sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Tendríamos f de 5. F de 5. En vez de x voy a colocar 5, que sería 5 más 4, que equivale a 9. Y esa sería nuestra respuesta. Profesor, ¿y qué pasaría si tengo una función más? F o G o H o D, por ejemplo. De igual manera sería f de g de h, de esa letra D. Y por último colocaríamos el número donde queremos evaluar. En ese caso nos han pedido que evaluemos para 3. ¿Correcto? No importa la cantidad, usted sigue el mismo proceso. Mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es calcular el dominio y el rango de ¿qué? De nuestra función composición FOC. Cualquier consulta por interno.